mira esta tía con cuántos ha estado, es que menuda golfa es, porque es que fíjate en lo que hace, y este tío, tú machote tal. ¿Qué sabes si la otra persona está quedando solo contigo y tú estás quedando con 800 más? Eso ya es su problema. Es su problema. Y si a ti esa chica te dice algo rollo, oye, que me lo paso genial contigo, disfruto un montón cuando estamos juntos, tal, y a ti esa chica te mola, pero a la vez no quieres dejar lo otro, ¿qué haces? Yo creo que hemos dado un podcast súper entretenido, que es que creo que no hace falta ni cortarlo. ¿En Te serio? lo prometo. Creo que no hemos parado de hablar. Casi te comes una mosca. Sí. Te- ¿El chicle tú crees que puede joder la entrevista? Si masticas, pues a lo mejor sí. Vale, intentaré no masticar mucho. ¿O me lo Verá. quito? No sé, tú sabrás cómo mastica el chicle. Lo pego aquí debajo de la mesa. Muy buenas, yo soy Ali Lozano, te doy la bienvenida otro día más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos un montón de temas cotidianos, temas que nos acontecen día a día. Esa ventana va a hacer un ruido que flipas. No, déjala. Sí, Sí, da ambiente. Sí, da ambiente. Da ambiente. Para que sepan que somos gente que vivimos en sociedad y en que nos cuevas. relacionamos y esas cosas. Hoy, como veis, hay un podcast dúo. Lo voy a hacer con Dani Manzan. Ahora voy a dejar que se presente un poquito, que os diga quién es. Voy a decir así un poco de spoiler de lo que vamos a hablar. Vamos a tratar un tema, creo que algo controvertido, porque pensamos muy distinto, y eso es lo que genera controversia. Bueno, a lo mejor no tan distinto. Ahora lo veremos, a ver qué fluye, a ver cómo surge. Vamos a hablar un poco sobre eso de estar con muchas personas al mismo tiempo, a la vez, de hoy estoy con uno, mañana estoy con otro. ¿Qué sensaciones, perspectivas tenemos? ¿Qué perspectivas, sensaciones tenemos cada uno en torno a eso? Y opinión, ¿no? Así que bueno, Dani Manzan, preséntate, di quién eres, acércate un poco al Pues micro, hola. por favor. No me tocó. Yo soy Dani, soy un chico normal que hace música y quiere ganarse la vida siendo un artista influyente y trascendente. Así que nada, soy una persona normal y corriente que conozco a Alejandra y me ha propuesto este tema que me gusta mucho. Así que esto lo cortas. Esto lo hemos cortado porque se me acerca una mosca por aquí, lo ha cortado Alejandra, que estaba diciendo que soy un artista. Soy una persona normal que quiere dedicarse a la música porque es mi pasión y no solo la música, sino hacer arte y poder expresar todo lo que tengo dentro de alguna forma y que la gente pues le cree algún tipo de empatía con lo que yo digo. ¿Y tienes proyectos ahora que Sí. vayas a sacar o que vayan Sí, pero a no lo voy a ayudarte? decir. Es top secret. No, porque como no he promocionado nada aún, pues ¿para qué? Bueno, pues Así la gente por si puede la gente mirarme. tiene que estar al corriente Bueno, de ti. que tienen que estar siempre atentos a lo que yo haga. Ah, vale. Porque soy muy relevante en esta vida. Así que bueno, vamos a hablar de un tema que Alejandra me ha propuesto y que me parece muy interesante. Y por favor, pues... ¿Me das paso? Sí, te doy paso. Vale. Bueno, como os hemos dicho, vamos a tratar un tema así un poco... Sí, bueno, que puede generar un poco de controversia. Y es sobre eso de estar con muchas personas al mismo tiempo. Quiero hablar también pues sobre si está mal visto, no está mal visto. También hablando de sexos, porque eso es un tema muy rollo. ¿Qué pasa? Que si una mujer está con muchos chicos es una tal... Bueno, se pueden decir Bueno, palabras. si a alguien le gusta mucho el sexo, está claro que es un poco golfo, ¿no? Da igual que seas mujer o hombre. Yo me considero bastante. ¿Tú tienes Sí, sí, éxito? sí. No, hombre, éxito, me refiero. Una cosa es que tengas éxito, otra cosa es que te guste. Hay mucha gente que por más que le guste no se le da. No surge. No me puedo quejar en mi vida, la verdad. Pues eso, o sea, ¿no? Que muchas veces se dice o muchas veces se ha escuchado en la sociedad rollo, mira esta tía con cuántos ha estado, es que menuda golfa es, porque es que fíjate en lo que hace, y este tío, tú machote tal, pero es que a lo mejor, o sea, antes de hablar de si es bueno o malo, también es a lo mejor de la gente... Me acaba de salir. Notificación de Tinder. Notificación de Tinder. Tú quito a la gente que nos esté escuchando, Tinder siempre abierto. O sea, bueno, perdón que te corte, en lo que en tu introducción que acabas de decir, lo de si la chica es tal, es negativo, yo creo que simplemente es envidia. Normal. Yo creo que la gente diga que una chica es tal por liarse con muchos chicos, yo creo que es simplemente envidia y ya está. ¿Y tú crees que puede influir también las amistades que tú tienes? Rollo, si yo soy un tío y tengo mazo amigos... Es que es distinto las amistades entre chicos que las amistades entre chicas. Que si incluso a lo mejor si tú eres un tío que está con muchas chicas, tus propios colegas te pueden decir, va, bro, qué guay, mira, no sé qué tal. Y si eres una tía que está con muchos chicos, a lo mejor incluso tus propias amigas, puedes tener amigas que te digan, buah, tía, eres una jefa, qué guay, a ver. O tías que digan, yo qué sé. Sí, supongo que tendrá que ver. Es que no Ahí es... no te sé
No te sé decir. Yo es que no he tenido muy buenas experiencias con las amistades chica-chica, entonces a lo mejor estoy utilizando mis prejuicios aquí, pero muy de hablar a las espaldas, ¿sabes? Yo, mira, esta que estuvo con no sé quién el otro día, qué fuerte, ¿no? ¿Sabes? Yo qué sé. No sé, es posible que haya un efecto rebaño, ¿no? En plan, entre hombres y distinto a la de las mujeres. Igual, no, también tendrán que ver con los roles, supongo, de género de cada, ¿no? De Ya. cada sociedad. Sí que verás que al final los roles de género, o sea, el hecho de que un tío sea conquistador, por así decirlo, en todos los aspectos, pues yo creo que es un rol de género que no es que esté impuesto de alguna manera, sino que al final, de forma natural y biológica, por los comportamientos de la especie, pues se ha dado así y la gente lo ha aceptado así. O sea, el ser humano siempre ha sido conquistador y ha tenido tantas cosas buenas como cosas negativas en cuanto al tema de eso, de centrándonos en conquistar, pero no solo conquistar en cuanto a mujeres, sino en cuanto al dinero, tierras. Yo creo que es un gen biológico que está ahí, que alguien habrá gente que lo desarrolle más, gente que lo desarrolle menos, y también supongo que tendrá que ver con el contexto. Alguien que no tenga los recursos para desarrollar un gen conquistador, pues no creo que lo llegue a... O sea, me refiero, el tema del dinero, por ejemplo, que es poder, y te da el poder al final, te da el alcance de conseguir muchas cosas. Pues obviamente cualquier persona que llega, aunque parta desde cero, siendo una persona humilde, quien alcanza el poder o alcanza el dinero, normalmente se suele corromper. Entonces, Ya. yo creo que al final es algo que está entre nosotros, y ser de alguna manera más conquistador o menos conquistador también depende un poco de tus alcances. Por eso te digo que la gente que se mete con chicas porque ha conquistado mucho y ellos no, creo que es envidia. Porque ellos no pueden hacerlo. En el momento en el que puedan hacerlo, no lo criticarían tanto. Hipocresismo, ¿vale? Pero a Tú lo sabes mejor, pero a lo hipocresía, mejor, hipocresismo. pero que sí. Pero Estoy a lo mejor nervioso. sí lo pueden hacer y no lo quieren hacer porque lo ven mal. O sea, Que vean mal que conquistar, ¿te refieres? El hecho de ligar con muchas personas. a la vez. Es porque no Que han tenido la sientan que a lo oportunidad. mejor estás vendiendo tu cuerpo de Max. De Max. De Max, estamos un poco hoy. Que estás Se vendiendo tu las- cuerpo de más o que como que no te valoras. Hombre, ese es un pensamiento muy católico. A día, hombre, te lo compro si la perspectiva es hace 60 años, pero a día de hoy ya la gente no. Hay otras religiones a día de hoy, pero yo creo que ese es un pensamiento más puritano, algo más católico, la verdad. Que se pensaba, ¿eh? Ya tengo familiares que solo han tenido relaciones sexuales para engendrar, Claro. ¿sabes? Pero yo creo que simplemente una ideología, pero como miles que hay a día de hoy. O sea, tampoco creo que Vale, sea. o sea, cerrando el tema de chicas están con muchos mal, chicos están con muchas bien. O sea, ¿qué opinamos de eso? Tontería. Todo está bien y todo el mundo que haga lo que Hay que quiera. tener relaciones sexuales las veces que quieras, con quien quieras, te guste o no, no pasa nada. Tampoco hay que tener prejuicios de me va a gustar, no me va a gustar, pues no sabes. Como no sabes, O sea, yo soy partidario yo de creo que sí hacerlo. que he tenido estos prejuicios. O sea, ya no, pero sí que he tenido mis 15 años y decir, qué fuerte, mira a esta persona, qué fuerte, ¿cómo puede ser que hoy con uno, mañana con otro y ¿Y a día pasa de con hoy? otro? A día de hoy, o sea, respeto todo, no mal pienso porque creo que cada uno tiene sus razones y sus cosas, entonces no opino de primeras diciendo, tú qué fuerte esta persona que está haciendo esto. ¿Segura? No, segurísima. Lo que pasa es que no lo comparto. O Vale. sea, yo no. Pero porque de mí no sale. Ahora hablamos un poco de nuestros ejemplos particulares. Pero tú crees que esas personas que están con muchas personas a la vez, que a la vez no estoy diciendo orgías, ¿sabes? Pero estoy diciendo mañana estás con uno, pasa con otro, mientras chateas con el del sábado pasado. ¿Lo hacen por puro disfrute o lo hacen porque hay un vacío que llenar y no se sienten plenos? O sea, a lo mejor Pues habrá al de todo, final pero. todos tenemos sensaciones que vivir. De alguna manera u otra hay gente que se piensa que teniendo mucha diversidad es mejor que calidad. Ahí no me meto. Yo opino que tanto cantidad como calidad son suficientes. Sí que verdad es que la calidad pues se nota, pero la calidad al fin y al cabo se encuentra en una química. Entonces es algo tan innato que no Ya. puedes saber. Entonces, por No, y eso que te digo. entiendo que tampoco es algo que estás buscando si estás en un momento en el de, pues hoy con uno, mañana con otro, tampoco buscas tener una química súper especial con alguien, sino que vas a tiro hecho a lo que quieres y punto. Sí, o sea, me refiero, las químicas están guays porque al final que de manera innata puedas conectar con una persona sin buscarlo, pues está guay. Porque mis amigos han surgido, o sea, yo no he buscado a mis amigos, ¿sabes? Han, Ya. su- han surgido... Han surgido, han surgido de esa forma. Entonces creo que está, o sea, me refiero, está guay ser tú completo contigo mismo
y bueno, que te pique el gusanillo y querer probar, sí, experimentar claro. cosas, quedar con chicas, con chicos, o sea, bueno, yo qué sé, si te pica el gusanillo, ¿por qué no vas a hacerlo? Habrá gente que tenga que bueno, que disfrute, ¿no? Que pueda liberar más el hecho de su sexualidad y de tener... No sé, yo por ejemplo sí que necesito liberarla de vez en cuando. A mí, o sea, tampoco te digo, tengo rachas, o sea, podría estar un mes sin tener relaciones sexuales, por ejemplo, pero de repente hay rachas que, por lo que sea, no sé por qué, por el líbido, por mi estado de ánimo, por mi situación, no sé, en general, Sí. pues me da por hacerlo más. Pero vamos, ya te digo, no creo que sea ni que una persona sea muy de esto, o sea, simplemente creo que hay etapas en la vida en las que estás muy golfo, en las que estás muy tranquilo, no sé. O sea, pero ¿y cómo se hace como para no encariñarse? O sea, yo he tenido mi etapa... Es una pestaña, me está poniendo nervioso. Thank yous. Yo he tenido una etapa, bueno, mi etapa en la que estuve soltera. Ujú. eh, Háblanos de esa etapa, Alejandro. No, a ver, yo quería desconectar un montón, quería disfrutar, quería estar a mi aire, pero es Sí. que no me sale. O sea, para empezar, yo por ejemplo no soy de las que se lía con un tío de fiesta que no conozco. Creo que nunca me he liado con alguien que le he conocido en ese primer día. Siempre necesito que haya un mínimo de por lo menos saber quién A ver, eres. normalmente las mujeres, en cuanto a de manera biológica estamos hablando, yo mi opinión, lo que pienso, normalmente las mujeres son mucho más selectivas que los hombres. O sea, lo que te digo, yo creo que los hombres tenemos, en general, no quiero generalizar, pero bueno, más o menos en general, por lo que yo conozco, tenemos más ese gen de dejar la semillita por el hecho, no sé, perpetuar la especie, no tengo ni idea de por qué será. Y yo creo que las mujeres son más selectivas porque saben que la van a dejar embarazada y tiene que tener uno en su vida, me refiero. No sé si me explico. Pero O sea, yo no creo que yo eso creo que lo es algo estemos... biológico. Pero que no, no sé, pues debe ser de Se una puede forma trasladar demasiado a... inconsciente, porque no creo que nadie esté pensando, aquí tengo Bueno, mi hombre es para una... procrear en el futuro. No para procrear, pero digamos que en la naturaleza es así. Pero bueno, al final en la sociedad, pues creo que también estamos como relacionando conceptos, ¿sabes? Entonces yo lo que opino es que las mujeres son selectivas por eso, porque se refleja lo que hay en la naturaleza. Yo no sé, o sea, es que yo conozco gente de todo tipo. Gente que no Sí, es sí, por nada eso te digo. selectiva, así que al final es algo muy Puede ser, puede ser. pues, Mi opinión, ¿eh? subjetivo. Es mi opinión. La opinión no tiene por qué ser la realidad. Simplemente lo que yo opino. Tú opinas Aquí otra cosa damos que me todas estás nuestras escuchando. opiniones, Así que la totalmente. opinión es respetable. Ujú. Respetable en todos los aspectos. Mi pregunta, o sea, mi duda, Ujú. al ver que yo no soy capaz de hacer esas cosas, porque no me sale, es como, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo hablas con una persona mientras estás quedando con otra? O Está sea, mal, ¿eh? a mí no me Y te lo digo sale. yo Es que que... yo no puedo estar Sí, está mal. con una persona, estás aquí, oye, venga, tal, sí, vamos a cenar, o hacemos, yo qué sé, quedamos esta tarde, tal cual, y mientras, oye, Lucas, ¿te viene bien mañana a las 7? Joder, Hombre, no, sí que, a no, ver, dentro de no, ti hay una sensación de respeto. También te digo, o sea, yo lo he hecho y yo aún, o sea, es porque me pica, pues porque he tenido una etapa que me picaba más, ¿sabes? El gusanillo, pero yo, obviamente, por ejemplo, no hablaba con otra persona estando con la otra persona, ¿sabes? Estando con una no hablaba con otra. O si me llega un mensaje de una no contestaba igual, o me sentía mal en el mismo día contestar, ¿sabes? O sea, también es un poco respeto de alguna forma por vale, decir, bueno, pues vale que... Porque tampoco estás teniendo nada con la otra persona. ya. Entonces, bueno, pues si te pica y que tú pienses que es una falta de respeto o que pueda estar mal, también es posible que sea porque pienses de verdad que está mal. O sea, Entonces, para mí, yo creo que no lo podría hacer, pero porque yo creo que está mal. si tú estás mal, o sea, si tú crees que está mal, no lo hagas. Yo, por ejemplo, lo he hecho O sea, y no he me tenido ese gustaría. remordimiento. Quizás es porque dentro de mí, en mi subconsciente, sé que lo que estoy haciendo está mal, O porque pero no esa porque está persona, mal. o porque esa persona te importa más de lo que tú te Sí, 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 piensas. sí, sí, seguramente. Pero Porque. claro, sin tener nada y sin querer tú... porque claro, llega un momento en una relación, relación en la que estás quedando con alguien que o quedas más y piensas en algo o se va todo a tomar por culo. O sea, me ha pasado que está con una chica quedando... Bueno, estaba en el pasado quedando X tiempo y de repente llega un momento en el que dices o avanzas O te o te estancas, sí. estancas. Entonces, pues yo qué sé, pues en ese momento es cuando dices, bueno, valoras pues si no tengo nada con esta persona, ni quiero ya tampoco, y tampoco hay por qué hablar nada, pues entonces, pues, ¿qué más te da una noche o te pica el gusanillo un día y quedar con otra? No sé, yo he aprendido a que no me importe tanto, porque es que al final no me tiene que importar. O sea, no hago nada malo a nadie, ¿sabes? Es lo que me refiero. La otra Joder, persona... para mí sí. O sea, tú no sabes. O sea, has dicho antes, ni tampoco tengo por qué hablar. O sea, para mí es súper importante hablar.
Pero Da igual hablar que... de cosas que no... O sea, me refiero a hablar de algo ¿Tú por qué hablar. sabes si la otra persona está quedando solo contigo y tú estás quedando con 800 más? Eso ya es su problema. Es su problema. Y si esa O sea, su persona está problema, empezando a bueno. sentir algo por ti, Pero si a ti no te comunica nada, o tú eres claro desde el primer momento en el que no quieres nada... vale. Ok, yo tampoco te puedo decir desde el primer momento, oye, mira, vamos a follar... Uy, perdón, ¿se puede decir tal Sí, cosa? da igual. Vamos a tener relaciones, pero no quiero que te enamores. O sea, no sé, igual esa chica me gusta en un futuro. ¿Por qué tengo que desde primeras decir que no? ¿Sabes? Entonces, deja que fluya un poco y gestiona también tus emociones de alguna forma para que en un futuro puedas decidir si quieres seguir o si no quieres seguir. No tengas miedo a, en un futuro, decir, oye, mira, se acabó. Porque yo creo que también nos pasa eso, que tenemos miedo a, joder, y si en un futuro de repente nos empezamos a gustar, pero no queremos nada y dejamos de quedar, pues chico, pues si dejáis de quedar, dejáis de quedar. O sea, si no vas a avanzar, O sea, para mí es muy importante lo de la comunicación, pero también entiendo que no puedes entrar de primeras diciendo yo no quiero nada porque nunca sabes quién quiero va a ser algo, al revés. o quién va a ser esa persona. Claro, o sea, que a lo mejor tú no querías nada y no quieres nada y de repente descubres algo en esa persona que dices, buf, es que no quería nada hasta que he descubierto en ti lo que llevo buscando toda mi vida. Eso Vete es. tú a saber. Pero sí que creo que es muy complicado gestionar en qué momento tienes que parar los pies o en qué momento, Hay que hacerlo. yo qué sé, ya, pero yo pienso desde tu lugar de yo hablo con un montón de personas, Ajá. tal, chicas, mañana que con una, mañana que con otra. O sea, desde el lado de una chica que solo está escribiéndote a ti, bueno, chicas, yo hablando desde mi parte, pero puede ser Sí, chica, es una chico, persona, sí. sí. Escribiéndote solo a ti, pensando solo en ti, en quedar contigo, en llamarte. Hombre, eso es ya un poco de dependencia, ¿no? No, Un no, poco a de- ver, no, en plan, interés solo en conocerte a ti, no en otras personas. Bueno, tú tienes que al final Vale, tomar la vida como te viene. Me y si a refiero. ti esa chica te dice algo rollo, oye, que me lo paso genial contigo, disfruto un montón cuando estamos juntos, tal, Ujú. y a ti esa chica te mola, pero a la vez no quieres dejar lo otro, ¿qué haces? ¿Le dejas claro que no quieres nada más que lo que tenéis? ¿O dices, ostras, es que a lo mejor le digo esto y se me va? Hombre, hay que tener en cuenta también el respeto hacia la otra persona. Si tú crees que la otra persona no está preparada para seguir con lo que está teniendo contigo y tiene que dar un paso importante, que es tener una relación, y tú no quieres, pues mira, si la única solución a que... O sea, si tú no puedes aguantar el hecho de estar conmigo fluyendo sin tener nada serio y tienes que dar un paso sí o sí, pues no lo das. Y eso conlleva a que tienes que acabar con esa relación, obviamente. Claro. Es una pena, yo me lo pasaba muy bien contigo, pero hay que acabar. Y me ha pasado, me refiero, que no es que yo lo haya hecho, sino que me lo han hecho, ¿eh? O sea que... Ya. Yo qué sé, tía. Tienes que asimilar las cosas como te vienen. Aunque sea un choque fuerte, pues yo qué sé. O sea, hemos dicho que tú tienes que avisarte que no quieres nada a lo mejor, pero O no sea, al, marcas. no al principio. Aquí no promocionamos nada. Eric Monster. No tienes... Joder, me distraes, Perdona, joder. No tienes por qué decir nada. Tú tienes que, yo creo que tiene que haber cierta responsabilidad afectiva de tú decirle a la otra persona, oye, que no quiero nada serio. Es que me está entrando. Ya, Que no sí, sé. que la mosca está cojonera, tío. Sí. Que la mosca está cojonera. De que no quieres nada serio. Joder, el que me quiero poner serio no me sale. Es que el público no para de hablar. Tú tienes que decirle a alguien que no quieres estar más con esa persona, Ujú. pero no a lo mejor al principio. Tienes que fluir un poquito y adaptarte a las situaciones de tu vida. No puedes de repente ponerte una barrera, un escudo y decir, oye, yo soy así, no entres en mí, ¿sabes? En plan, yo no quiero nada, solo vamos a follar. Ya. Pues chicos, no tengas miedo a sentir, no pasa nada. Siente, pero que no hace falta sentir de la forma en la que todo el mundo siente. Y no te da miedo sentir por varias personas. O sea, si estás quedando por varias personas. Pero eso me pasa con mis amigos. En plan, ¿yo por qué le voy a ser infiel a un amigo mío por quedar con otro? Yo tengo amigos que quedan muchas veces entre ellos, a mí no me avisan, por lo que sea, o porque se ha acordado así, o porque les ha pillado así, y a mí no, yo no me pongo celoso de, joder, no me avisan para quedar, tío, ¿no? En plan, una persona en ese momento, si una persona no te llama, no te busca, es No me porque esa parece persona... comparable. Pero escucha, si una persona no te busca, es porque en ese momento no querrá de tu presencia, no pasa nada. En otros momentos sí. O sea, hay veces que yo a Dorian no... Es que está aquí un amigo mío. Hay veces que yo a él no le llamo para todo, ¿sabes? Pero a veces sí me apetece escribirlo, igual que él a mí. Él queda con sus amigos que tenemos en común y a veces, bueno, muchas veces no me escribe, no pasa nada. Pues con las relaciones emocionales... Es maduro eso, ¿eh? O sea, no a toda la gente le pasa. No toda la gente, hay mucha toxicidad. Uf, Al final, si claro. tú no eres tóxico contigo mismo y con los demás, tampoco van a serlo contigo. Entonces, de alguna forma, si tú intentas llevar el camino de la cero toxicidad y tal, se te va a dar bien y vas a poder tomar decisiones importantes en momentos que lo requieren, ¿sabes? Es lo que opino. Entonces, no tengas miedo a sentir, consejo, no tengas miedo a sentir
no pasa nada, pero no hace falta que sientas como todo el mundo siente. No hace falta que en cuando empiezas a sentir algo digas, buah, boda, ¿sabes? O sea, no te hagas pajas locas. Otro taco. Entonces tú siente tal y, tío, pues si algún día se tiene que acabar, como si se acaba en 15 años. No has perdido tu vida, ¿sabes? No me refiero. Eso al final solo lo puedes conllevar con la autoestima y el amor propio. No sé, es que a mí me cuesta un montón pensar que yo qué sé, estás en el sofá de tu casa y hablando con Natalia, Sara y Paula y guapa, ¿no? Bombón, tú, no sé qué, en plan, tonteando, ligando con todas. Es que me cuesta verlo porque Cada a mí no una me ocupa. saldría. O sea, Hombre, que yo cada una yo lo ocupa un entiendo y lo espacio. respeto, pero a mí no me saldría estar, hola Óscar, guapo, no sé qué tal, si esta tarde te veo, hola Javi, no sé qué tal, vale, el domingo qué guay estuvo, hola, yo qué sé. Bueno, pero Me no. pasa igual. O sea, yo no puedo tener. O sea, yo no soy como. Por ejemplo, como Dani, siempre lo digo, nunca lo entiendo. Es por que qué lo no hace de esa puedo. manera, Este podcast es mío, ¿vale? Pero, No. pero eso, tenemos maneras diferentes de ver ese lado de las cosas. O sea, que a ver, que yo te lo digo desde la mente Tampoco más... Yo intento siempre ser súper parcial y objetivo y claro y empatizar con todo el mundo, ¿sabes? Yo no digo que mi mentalidad sea la mejor, pero yo creo que No, sí, lo que a mí me parece interesante, o sea, yo lo yo puedo respeto. hacerlo. Y muchas veces he dicho, pues mira, ojalá, en ese momento que estoy soltera, que no es el momento actual, pero en este momento, mira, que estoy soltera, no sé qué. No les creáis por comentarios que os he visto. No, pero rollo, joder, mira, Os he visto. estoy súper soltera, me apetece disfrutar, quiero salir esta noche y no saber cómo me lo voy a pasar ni dónde voy a disfrutar acabar. No tiene por qué ser Bueno, 80, que no, digo, que no, pero bueno, Estoy sentirte soltero y... sentirte abierta a conocer un montón Sí. de gente y no encasillarte con nadie y tal. Yo muchas veces he dicho, joder, ojalá poder yo tal, pero es que no me sale. Hombre, tampoco tienes tú la culpa de que alguien entre en tu vida pisando fuerte, ¿sabes? O sea, igual has estado soltera, has conocido a un chico y has dicho, joder, qué hijo puta, Matt. Oye. Que da igual, ya da igual. Pero no. Has pensado, qué cabrón, macho, porque me ha pasado una vez, llevas 3 meses sin pareja y de repente te lías con uno y dices, joder, qué cabrón, me ha pegado una química que flipa, ¿sabes? Tiene una conexión. Tampoco puedes tú elegir con quién te irías y con quién no. Si no quieres tener conexión con nadie, no salgas de tu casa, también te digo. Entonces, bueno, queda con esa persona, como hemos dicho antes, hasta el momento en el que tú pienses, pues me merece la pena seguir, me merece la pena no seguir. En el momento en el que haya confusión, se hablan las cosas y si no se llega a un acuerdo, pues se rompe, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Yo creo también que a lo mejor en mi caso o sea, me da miedo sentirme utilizada, porque yo creo que también si estás con muchas personas a la vez, eres uno más. Y yo tengo ese miedo. Uno más Ya, en la o vida. sea, Somos a mí me da insignificantes. miedo sentirme uno más cuando yo no me creo más que nadie ni menos que nadie, simplemente creo que cada uno tiene su valor y tiene sus Eso es falta cualidades. de amor propio, ¿eh? No, o sea, no me creo más O sea, que nadie ni menos que nadie, Si tú te o sea, me sientes creo usada porque hagan contigo algo, no, al bueno, revés, usada. yo creo que es mucho amor propio porque creo que tengo un valor como para que no sea una chica de una noche, pim pam pum y hasta luego, creo que tengo mucho más que aportar, como, o sea, yo me sentiría utilizada. Tú ves malo eso. Y Pero a lo yo mejor no es lo veo mal. porque yo no lo veo, o sea, si una persona tiene algo conmigo de una noche fugaz y yo me siento utilizada, sería porque yo no querría algo solo fugaz y habría buscado algo más y de repente se corta ahí y digo, ala, este tío iba lo que iba y punto. O sea, tú te Y me irías con un chico sentiría una noche, dolida. te gusta, y si ese chico no quiere más contigo, tú dirías, joder, me ha usado. Sí. Pues eso es un problema tuyo, en verdad. Porque, claro, al fin y al cabo, tú no puedes controlar los gustos y emociones de la gente. Entonces, si es lo que te he dicho con pero me mis parece falta de amigos, tacto, o sea, yo qué sé. Pero lo ¿por qué? típico, yo qué ¿Por qué te sé. va a engañar? Duermes en casa de un chaval que has conocido una noche y al día siguiente te vas y el chaval no te vuelve a escribir. Pues porque no. Yo qué pues sé, porque un no qué tal querrá. llega a tu casa o qué Pero guay porque- estuvo lo de anoche. pero Un porque mínimo no- para cerrar la etapa. Pero, claro, el problema es que te hace falta que alguien te diga cosas para llenar algo en ti también. No llenar, sino Bueno, para unas- llenar, para subirte No, un poquito o sea, la autoestima. no necesito que me digas Conflicto. qué guay estuvo lo de anoche, sino hasta luego. Ha sido un placer conocerte, Bueno, tío. O sea, eso se llama educación, me refiero. claro, o sea, un mínimo de. Pero eso no tiene que ver con que le gustas o no. O sea, yo hay gente que yo me puedo liar con una chica una noche. Me ha pasado, por ejemplo, en Tinder, que me he liado con una chica y no he quedado más con ella. Pero me he pasado la noche de puta madre con ella, la hemos pasado genial, nos hemos despedido mazo bien, me ha regalado una cosa, o yo ya otra, o después hemos tenido contacto, pero simplemente educación. Igual hay gente que te lías que no es educada, o que tú le has transmitido algo tan malo que dice, coño, no quiero
O yo qué sé, igual... Da igual, aunque te transmita algo malísimo, puedes mandarla educadamente a su casa. O sea, decirle, muy guay, no quiero volver a hablar contigo en la vida. O sea, que la otra persona Ya. te deje una mala señal no Sí, a significa... ver, que obviamente ya eso es educación. Hay que ser también educado y tener tacto. Ya te digo, si tú no le escribes a él más, pues oye, igual el chico dice, mira, no quiero quedar más con esta persona y tampoco me ha escrito a mí. Pues entonces, ¿para qué le voy a escribir yo? Me Ya, refiero, bueno, claro, ¿para o sea, decirle qué? hombre, Gracias, no que te... Da igual, si no también te lo de vas a... estar esperando a que alguien te responda, o sea, si tú tienes algo Pues que habla decir, tú. toma la Pues iniciativa. habla, Sí, claro. porque va, ¡buah! Siempre habla tú. Es que es verdad, hay que tener la iniciativa propia. Ya, No sé. no sé. Es que tampoco sé qué más vueltas darles a este tema. O sea, yo creo que hemos tratado un poco... Sí, vamos, el tema en general es que liarte, tú estás en contra de... No a favor vamos, que no te sale liarte con muchos O sea, chicos. yo de mí no saldría y no podría, y de ti sí saldría y sí podrías. Para mí me parece un... Depende, ¿eh? Ya. Depende de la persona, de todo, que, joder. No, joder, es que no sé, o sea, a lo mejor me queda también por vivir esa etapa, pero en el momento en el que la he podido vivir no me ha nacido hacerlo, es que no me ha nacido. Me siento, no sé, ¿Cuánto llevas con novio? 2 años, ¿Y tienes ahora? 23. Pues no sé, igual con 21 años no eras la persona tan madura en comparación a lo que eres hoy. Igual no gestionabas igual tus emociones si no te ibas preparada para hacer eso, por ejemplo. Igual yo ahora con 26, que me considero que estoy como en un momento bastante maduro de mi vida, emocionalmente hablo, Ujú. pues igual sí que puedo gestionarlo mejor porque no tengo remordimientos por cosas que sé que no están mal y que no hacen daño a nadie. Pero eso viene ya implícito en tu personalidad, tío. No, las personalidades, Sí, bro, tú no. tú siempre, Una escúchame, personalidad no, escúchame, no, tú siempre- no nace, tío. Tú siempre, o sea, desde que te conozco, tú siempre has tenido como la misma predisposición para hacer cierto tipo de cosas. Pero yo era la persona que era hace 10 años. Sí, no eres la misma, no eres la Eso. misma, pero siempre has sido como un chico más extrovertido que X. Porque hay un cosas chico más tal. genéticas que te vienen de familia. Entonces, lo que por ejemplo a mí no me nace, o sea, yo te digo ya dentro de mi madurez y de mi todo, Ujú. que yo no soy capaz, pero porque yo no, o sea, no me divierto, o sea, no es que le busco la diversión en hacer eso que tú haces. Por ejemplo, diría, hostia, Joder, que... digo yo. O sea, yo que... No, a ver... Sí, no, ni que fuese Ya, nada malo. eso es lo que tú nada haces, que malo, matas a al gente. contrario, al contrario, mucha gente a lo mejor le gustaría, y a lo mejor no da el paso. O sea, Pero yo creo que realmente- sí, yo creo que sí, yo sí le veo la diversión, pero no podría por emocionalmente sentir que estoy fallando a otra persona. O sea, no porque yo no pueda disfrutar, que a lo mejor puedo disfrutar hoy con uno, mañana con otro y pasa con el Ujú. primero, o sea, me da igual. Pero es por sentir que yo le puedo estar fallando a alguien, ¿sabes? O sea, si yo quedo con Óscar el día 1 y pasa con Lucas y Óscar me habla, ¿qué tal? ¿Quiénes son los Javi Lucas? Yo qué Estás sé, es hablando que mucho de se me han ellos. quedado con esos nombres. Entonces, Pero te escribe Óscar por la mañana y te dice, Sí. oye, ¿qué tal el trabajo? No sé qué tal, empezáis a hablar de más y tú has quedado con Lucas para comer, pues digo, joder. Pero te estás Y mira el pobre entonces te Óscar que me estás está diciendo cargando- que qué tal estoy sí, y te yo estás aquí con cargando a otro. ti de las emociones que tiene que sentir otro. Ya. ¿Me explico? Entonces, al final, tío, en la vida hay que ser un poco egoísta, ¿vale? No egoísta no es hacer daño a la gente, sino tener tus emociones que te pertenezcan a ti, ¿sabes? Puedes tener empatía, lo que tú quieras, pero que la empatía no te sobrepase y no te haga sentir por los demás. Porque es que igual esa persona te puede estar manipulando, me refiero. Muchas veces pasa eso en las relaciones, que hay alguien que te manipula y te hace sentir que está haciendo las cosas mal, pero esa persona en verdad no está sintiendo nada, te está manipulando, porque es un psicópata o lo que tú quieras, ¿sabes? Pero hay es verdad, muchas veces en las relaciones que dice, pues, no quiero que salgas de fiesta porque a mí me estás haciendo mal. A ti no te está haciendo mal que esas personas Ya. salgan de fiesta. El problema lo tienes tú, que te hace mal algo que tú crees que está mal, pero te hace a ti mal. No es que esa persona te esté haciendo directamente mal a ti, Sí. ¿sabes? Entonces, no te cargas de responsabilidades que les pertenecen a otros, ¿sabes? Eso es un consejo bastante importante en la vida. Sí, sí, no, Puedes sí. tener empatía, pero en el momento en el que tu empatía... Pero ¿y eso no es empatizar? Sí, pero en el momento en el que tu empatía te hace a ti cargo de cosas que no te pertenecen, porque tú puedes tener empatía sobre un señor que te está pidiendo en la calle y decir, joder, pobrecito, tío, ojalá tenga un hogar, pero a ti no te pertenece, o sea, es cruel decirlo, ¿vale? Pero a ti no te pertenece su futuro. No te pertenece, al igual que no te pertenece el futuro de las millones de personas que pasan hambre en otro lugar. Pero si, Ojalá tú puedes, que no. pero si tú puedes aportar Puedes algo. aportar. O sea, no creo que lo puedas impedir, pero tú a lo mejor Claro. puedes aportar. Entonces yo creo igualmente, si tú estás... Pero aportar hasta un momento en el que tampoco te vivas por encima de tus posibilidades, ¿sabes? Vale, pero por ejemplo, si yo me veo en esa situación de Óscar te está diciendo, ay, ¿qué tal amaneciste? ¿Cómo te va el trabajo? Y tú estás desayunando con Lucas. Eres un pesado. yo, Óscar. yo me siento con la necesidad de decirle, Óscar, bien. yo necesito decirte que estoy comiendo con Lucas.
¿Pero por qué lo vas a decir? Coño, ya no sé. Y a lo mejor Oscar dice, ¡hala, qué fuerte! Bueno, o no pasa nada, también puedes decirlo, me refiero. Claro, ¿no? Igual Oscar se lo toma bien y te diga, vale, me da igual, si a mí mientras quedes con Oscar... Pero yo ya me sentiría mal, rollo, ay, por pero favor. igual a y- Oscar no le da igual que tú quedes con otros, ¿sabes? O no. O a lo mejor Oscar te Bueno, dice, pues si tío, te- de verdad, eres una fresca porque que te lo quedaste diga. ayer conmigo y ahora Pero estás quedando con pero este. tú lo eres, Tía. entonces tú ves mal, tú tienes un pensamiento negativo sobre el ser fresca. Que es lo que me has dicho antes que te parecía mal. Tú me has dicho O antes... sea, yo. Lo pillas, ¿no? Tú me has Sí, dicho antes, lo de sí. leerse con mucho. No sé por qué la gente dice que las chicas tal. Pero porque Pero yo creo tú que la gente lo intrínsecamente piensa. lo estás pensando de ti. ¿Lo entiendes? ¿No? Yo me sentiría mal. O sea, yo me sentiría como que no me estoy valorando. Entonces tienes tú el problema. Que piensas que las chicas que se lían con muchos chicos son de determinada forma. No, porque de hecho lo aplaudo. O sea, digo, ole Pues tú que te entonces, sale. si tienes miedo a que Oscar piense que estás con otro, ahí no sé si me estás pillando. Es porque siento que soy yo la que no, La fresca. la que no se vale. Joder, Claro. pásate. Siento que soy yo la que no me estoy. ¿Y por qué no te tienes que valorar? O sea, ¿por qué te hace desvalorar? Me siento mala persona. O sea, es que Claro, no, porque no es tienes tú tanto el problema. valorarte. Me Tienes tú el siento mala Entonces tienes persona. tú el pensamiento negativo sobre las frescas. Joder. Tú ves que fresca, o sea, me refiero, las palabras, Alejandra, se pueden usar en diferentes contextos, tienen vibraciones, ¿vale? Tú si dices a alguien, eres una zorra, ¿vale? Pues así con la cara que tengo yo, eres una zorra. Pues esa vibración es negativa, pero si tú dices, ¿qué zorra eres? ¿A que no tiene nada que ver? No. Pues entonces tú eres la que le pone la vibración a los actos, a las palabras. Si tú piensas que una persona que por liarte con muchos está haciendo algo mal, es porque igual el significado de fresca para ti tiene una connotación negativa. Entonces no pidas que la gente trate a la gente. O sea, por ejemplo, una amiga tuya se lió con muchos. Y mi amigo este de aquí, no voy a decir su nombre, pues yo qué sé, Dorian. Él piensa que tu amiga es una fresca porque se ha liado con otros. Y con 5 en el mismo día. Y tú piensas, tío, ¿por qué dices eso a mi amiga? Que no es ninguna fresca. Pero después tú no puedes hacer lo mismo. Porque tú tienes dentro de ti esa connotación negativa de la palabra fresca. Y hasta que tú contigo mismo no la puedas solucionar, no tienes por qué a Es los que yo no es demás- tanto por fresca, ¿sabes? Sino me siento mal porque pienso en la otra persona. O sea, no es que piense mal por mí. O sea, es lo que tú has dicho de Cuando empatía. piensas De en tal. otra persona, O sea, no sé, estoy pensando en, joder, de verdad. O sea, estoy porque haciendo esa daño persona a todo el piensa mundo. mal de ti. Claro, porque tú cuando causas un dolor en alguien es porque tú has hecho algo a esa persona. Pero tú no estás haciendo nada a otra persona. Ya que muchas veces el daño es totalmente colateral y es porque la otra persona le afecta a algo que tú has hecho sin mala Claro, intención. Claro. Tú no tienes mala intención en liarte, en disfrutar tu sexualidad como te dé la gana. Que la otra persona se enfade porque no es el elegido y porque te estás quedando con otros y porque él no se siente importante por estar solo contigo y que tú estés solo con él, ¿vale? Que es muchas veces lo que nos falla en las relaciones, que parece como que tenemos pertenencia de algo. Entonces igual el problema lo tiene Oscar por pensar que tiene que ser el único en la vida, que no es así, Oscar, lo siento mucho, pero somos insignificantes en relación con el universo. Somos personas, es verdad, somos diminutos y nuestra vida, ¿cuánta gente se muere famosa que parece que tal? Y después, ¿cuánta gente habla de él? A los 2 días, eso, pues sí, se muere alguien, oh, qué pena, tal, pero después tu vida lo haces normal. O sea, al final no somos trascendentes en la vida, ¿sabes? Tu forma de expresar tu arte, tu conocimiento, sí, pero como persona no. Entonces, yo qué sé, tío, en plan, tampoco puedes pensar que tú eres tan importante como para joder la vida a otra persona. Y si Ya. si tú piensas que le jodes la vida a Oscar por disfrutar tu sexualidad y no hacer nada malo con otra gente, entonces el problema lo tiene Oscar y el problema lo tienes tú por importarte demasiado lo que opina Oscar. ¿Cómo he dejado el podcast, Wow. Buah. No, es Acabo que de hacer se va. una... Eso viene bien porque la gente, normalmente, la gente que me sigue en Instagram y tal, que no es mucha, pero bueno, nunca suelo subir opiniones mías sobre temas. Entonces va a estar guay para que la gente también conozca un poco a Dani Manzan, ¿sabes? Ya ves. No, es que No, esto que está siento- guay, son reflexiones guays. Mi canción sale el 23. Está guay. Te queda un podcast redondito. ¿Tienes Maravilloso. alguna cosa No. más que...? No, o sea, creo que lo hemos dejado donde lo teníamos que dejar. Has hecho un buen cierre. Yo ver. lo dejaría por aquí. Espero que os haya gustado, que nos dejéis vuestra opinión. No sé si eres más del Team Dani o Team Ale. Hay que ser el team de la vida. Sí, Los dos es que- tenemos opiniones muy válidas, Alejandra. Totalmente. O sea, y mira que yo respeto totalmente su opinión y él respeta la mía.
¿verdad? Sí. ¿No? Y que, o sea, no lo comparto porque no me nace, pero que siempre he pensado, oye, mira, ojalá ser tú y vivir la vida con toda la Ojalá ser alegría yo, del mundo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Ojalá ser yo. La verdad que todo el mundo piensa ojalá ser Dani Manzan, así que no te juzgo. Bueno, ya sí que sí lo dejamos aquí, que esto se está alargando de más. Ha sido sobrada. Esto lo cortas. No, esto ahora se Vale, queda, eso esto se se queda. Vale. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Y hasta luego.